Muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente que nos acompaña esta tarde en este conversatorio. Un saludo a Patricia, a Osvaldo, a los panelistas, y muchas gracias al Instituto por esta invitación a conversar sobre la economía ecuatoriana en época de elecciones, que es el tema que yo me voy a tocar. Cuando hablamos de los países, del desarrollo, de las oportunidades, de los desafíos, siempre creo que vale la pena recordar algo fundamental. La diferencia de desarrollo entre los países proviene esencialmente de la diferencia de productividad. La productividad entendida en tres dimensiones: la productividad económica, social e institucional. Es decir, que también utilizamos los recursos individuales, colectivos, para mejorar la economía, el entorno social y las instituciones. Y ese objetivo de mayor productividad solo se logra a través del ciclo, digamos así, conocido de la economía, siempre conocido, que es ahorro, más inversión, más innovación, más productividad, más instituciones. Ese es el ciclo, que obviamente no es el ciclo que propone y está proponiendo en estas elecciones el socialismo del siglo XXI con su candidato en el Ecuador, que lo que proponen más bien es dinero caído del cielo, más prebendas, más regalos, y no el rol fundamental del Estado, que es obviamente la seguridad, la justicia, pero sobre todo ampliar las oportunidades en temas básicos como educación o salud para la gente que menos tiene. El enfoque de ellos es otra cosa, es simplemente tener ciudadanos súbditos del poder. El Ecuador tiene, yo diría, tres grandes problemas en su entorno económico. El uno es el problema estructural de la economía ecuatoriana, que ha crecido tradicionalmente alrededor del 3,5%, a ratos más, a ratos menos, pero que es absolutamente insuficiente para alcanzar los objetivos que quisiéramos alcanzar. Y esos problemas estructurales provienen de muchas cosas, muchas la comentarán los demás panelistas, que es la inseguridad jurídica, la inestabilidad económica y política, la incapacidad de llegar a acuerdos en la sociedad ecuatoriana, las malas instituciones y obviamente la bajísima productividad. Quiero recordar que en promedio cada trabajador ecuatoriano produce $1,000 mensuales. $1,000 que son lo que tiene que repartirse entre trabajadores, digamos así, capitalistas y el gobierno. No hay más que $1,000 en promedio por trabajador. Es lo que nos muestra las limitaciones de la economía y ese es nuestro gran desafío. El segundo gran tema es obviamente la pandemia que se acaba de mencionar en la introducción, con una altísima tasa de mortalidad en el Ecuador, pero además con dos limitaciones muy importantes que nos vienen de la época de los 10, 12 años de la Revolución Ciudadana, que es no haber tenido ahorros, porque de una manera increíble el gobierno anterior decidió que tener ahorros para los malos momentos era una pésima idea, una cosa increíble. Y lo segundo, habernos endeudado en exceso, en muy malas condiciones, lo cual nos ha cortado el acceso al mercado financiero internacional. Entonces, segundo tema, la pandemia. Y tercero, obviamente, el legado que tenemos de estos 10 o 12 años de socialismo del siglo XXI, donde yo diría, tratando de ser amable, que el 90% de las cosas que se hicieron son contrarias a la lógica de lo que tiene que hacer un país para avanzar. Y no digo 100%, digo 90% para tratar de ser amable. Entonces, ¿cuáles son en este entorno los desafíos que tienen los candidatos y en particular, como se acaba de señalar, las dos grandes tendencias y los dos grandes candidatos que probablemente tienen más probabilidades de llegar a la presidencia? Primer gran desafío, la reforma del Estado. La Revolución Ciudadana tuvo un Estado que creció por encima del 40% del PIB, actualmente todavía es más del 35% del PIB y evidentemente es un Estado con bajísima productividad que acaba siendo un enorme lastre para la sociedad, no solo en el campo económico, sino en el campo político, en el campo sociológico, en el campo psicológico, etcétera, etcétera. Ese es un gran desafío que tiene el Ecuador, una reforma profunda del Estado, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos.
Un segundo gran desafío que hay es el sistema de jubilación, siendo la jubilación un tema económico muy importante porque es una parte fundamental de los ahorros de una sociedad y desde el punto de vista humano porque obviamente la jubilación es un momento muy importante de la vida de las personas. Y simplemente hay que estar conscientes que en el Ecuador no solo tenemos, como la mayor parte de países del mundo, un déficit actuarial, es decir, un déficit proyectado hacia el futuro, sino que tenemos un déficit de caja en el sistema de jubilación en el Ecuador y tenemos que caminar hacia una reforma que debería razonablemente ser una reforma hacia un sistema de capitalización individual con un pilar de solidaridad. Entonces, segunda gran reforma que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Tercero, la reforma en el mercado laboral. En el Ecuador hemos mantenido tradicionalmente, y peor en los últimos 10, 12 años, la idea de que el mercado laboral se sustenta en el concepto de los derechos adquiridos por los que tienen empleos formales en la economía, cuando obviamente el concepto fundamental debería ser un sistema sensato, un sistema de sentido común que permita ampliar la base de empleo en el país. Tercera gran reforma. La cuarta es la apertura al mundo. El Ecuador no tiene grandes acuerdos con el mundo, en particular no tiene con los Estados Unidos, lo cual es una cosa increíble, y no tiene con muchos otros países en el mundo. Tiene aranceles mucho más altos que otros países en América Latina, que están en el 1, 2, 3, 4%. El Ecuador está entre el 10 y el 12% de aranceles. Tenemos un impuesto a la salida de divisas, que en realidad es un impuesto a la entrada de capitales del 5%, y que obviamente el candidato de la Revolución Ciudadana quiere aumentarlo, ¿no? Y eso nos lleva a que el Ecuador es un país que fuera del petróleo, que es un caso particular, exporta 15% del PIB, es decir, menos de $1,000 por habitante, cuando la capacidad y el desarrollo de la economía debería llevarnos a índices de exportaciones mucho más altos que lo que acabo de señalar. Pero además el Ecuador tiene otros dos grandes desafíos, diría yo. El uno es el tema de la dolarización. La dolarización ha sido un dique fundamental para impedir que las malas políticas económicas del socialismo del siglo XXI, las pésimas políticas económicas, se conviertan en un desastre económico como ha sucedido en otros países, en Venezuela, ni se diga, lógicamente, en Argentina y en otros lugares. La dolarización ha sido un dique muy importante en el Ecuador y eso tenemos que preservarlo, mantenerlo y fortalecerlo, a pesar de que la dolarización se defiende sola a sí mismo, pero digamos hay que trabajar en esa dirección. Y luego el otro gran tema que se acaba de mencionar en la introducción es que el Ecuador no enfrenta los grandes temas del futuro. Estamos hablando todavía de temas del pasado, del siglo pasado. No estamos hablando de los grandes temas del futuro. No estamos enfrentando el tema de la época digital, como se acaba de decir, no estamos enfrentando las nuevas tecnologías, no estamos enfrentando los nuevos mercados laborales, la nueva geopolítica. Los problemas del medio ambiente. El Ecuador discute cosas del pasado y todavía no enfrenta los temas del futuro que muchos otros países están ahí caminando en el siglo XXI y probablemente algunos caminando hacia el siglo XXII. Y entonces es el mundo en que tenemos probablemente dos candidatos. Este tema lo desarrollarán los demás panelistas con mucha más sabiduría. Tenemos dos candidatos probables, digamos, para la segunda vuelta probables en el Ecuador, en un candidato que propone las reformas que son sensatas para el Ecuador, ¿no? Uno podrá decir, pero ese candidato tampoco está planteando los grandes temas del futuro. No, es que el Ecuador está todavía metido en los temas del presente, pero es un candidato que propone las reformas sensatas para el Ecuador. Y ciertamente, me imagino yo, va a tener oposición social, va a tener oposición política, porque desgraciadamente el Ecuador se ha acostumbrado a no enfrentar de manera seria los desafíos que tiene. Pero es un candidato que tiene la visión de lo que el Ecuador necesita. Y la segunda, tenemos nuevamente un candidato de la Revolución Ciudadana, del socialismo del siglo XXI, que nos propone exactamente lo contrario de lo que necesitamos en los diversos temas que he señalado. En lugar de una reforma profunda del Estado, lo que nos propone es un Estado más grande y una mayor dependencia de los ciudadanos frente al Estado. Lo que nos propone en materia de seguridad social, probablemente, porque no se le ha oído mucho, es probablemente mantener el mismo sistema, haciendo algunos parches por aquí y por allá, lo cual es muy peligroso.
En materia de reforma laboral, lo que nos propone en definitiva es que los derechos adquiridos de los que tienen empleo es la base del sistema laboral, bajo esa idea de que todos los empresarios por definición son malos, ¿no? Que están en contra del bien común y que el único que puede intervenir por el bien común es el Estado con leyes laborales totalmente obsoletas y absurdas. Y en materia de apertura al mundo, pues el socialismo del siglo XXI parte de una visión realmente incomprensible, que es que en el mundo hay más riesgos que oportunidades. Cuando todos sabemos, y lo sabemos desde la vida diaria, desde la vida personal, desde la vida empresarial, y ni se diga de la vida de los países, que en el mundo hay más oportunidades que riesgos, estando conscientes que obviamente en el mundo hay riesgos, obviamente en la vida hay riesgos. Y luego en los otros dos temas que señalé, el otro tema que señalé que es muy importante, la dolarización, tan importante como la dolarización, pues lo que proponen en definitiva es tomar medidas que van en contra del sistema de dolarización. Y la principal medida que tienen en cabeza es, si es que yo quiero más gasto público, más regalos, más prebendas, tener a la gente más atada al Estado, pues tengo que gastar más. Y para gastar más en las circunstancias actuales, donde ya el dinero no es tan fácil como lo era con el petróleo de $100 hace 10 años, pues lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, empezar a emitir dinero electrónico que le voy a hacer creer a la gente que son dólares, pero que en realidad no son dólares y que van a producir efectos muy graves desde la vida de la gente hasta la macroeconomía, van a producir efectos muy graves. Pero eso es lo que decía al principio, la visión del socialismo del siglo XXI es simplemente darle a la gente de cualquier manera regalos para tenerle a la gente entretenida y no atacar los problemas de fondo. Ese es el gran desafío que tiene el Ecuador, dos candidatos absolutamente diferentes y la enorme responsabilidad de los ciudadanos de escoger bien, porque al final los ciudadanos somos los que recibimos lo bueno o lo malo de las decisiones políticas. Muchísimas gracias.